Hola, mi nombre es Belisario Domínguez y el día de hoy me voy a analizar bajo tres variables: liderazgo político, humanismo y trascendencia. Empecemos. Liderazgo político. Yo era un hombre rico y con posición política alta. Yo fundé el periódico El Bate, donde yo publicaba críticas que iban en contra de Porfirio Díaz y después críticas que iban en contra de Victoriano Huerta, que causaron que tuviera muchos enemigos. Lo siento. En Comitán me lancé y gané la presidencia municipal del Partido Club Democrático. Me pidieron que fuera senador y gané. Como senador me opuse a autorizar que tropas americanas permanecieran en territorio mexicano. Me consideraron como un signo de libertad de expresión por mi sacrificio y convicción. Humanismo. A pesar de venir de una familia rica, preferí acercarme al pueblo para poder ayudar. Después de 10 años en el extranjero, tuve oportunidades de irme a la capital, pero quise quedarme en mi pueblo Comitán. Me recibieron como un héroe. Yo era un hombre culto y humano. Recorría por las comunidades lejanas para ayudar a los más necesitados. Yo instalé la farmacia de la fraternidad, donde regalaba consultas y medicamentos a los pobres de mi pueblo. Yo fundé el Club Democrático y a petición de mi pueblo me lancé de candidato. Después de la decena trágica ofrecí mis habilidades y recursos como doctor para curar a los heridos. Trascendencia. El 23 de septiembre de 1913 me paré frente al Senado y dije mi discurso que criticaba al presidente Victoriano Huerta y donde proponía la disposición de él. El 7 de octubre de 1913 me capturaron en mi hotel y fui asesinado por fuerzas huertistas. Después me cortaron la lengua y según dicen que se la enviaron a Victoriano Huerta como regalo. Por mi entrega al servicio de México, por defender los mayores valores y por expresar libremente mi oposición a las fuerzas huertistas, se conmemora cada año a un mexicano eminente que es reconocido con la medalla de honor Belisario Domínguez. Se han entregado 62 medallas desde 1954. Adiós. Escogimos comparar las variables de liderazgo político, humanismo y trascendencia porque creemos que es un punto de partida para el análisis comparativo de estos dos líderes, ya que es aquí donde las cualidades de cada uno resaltan. Tenemos al presidente James Polk, que fue la imagen estadounidense durante el tiempo en el que gobernó, donde se le atribuye la adquisición del territorio de Texas, California y Oregón. Sin embargo, James nunca buscó la presidencia, no fue ese tipo de ambicioso. Se dice que fue una casualidad y completamente sorprendente cuando llegó a ser presidente. Mucha gente ni siquiera lo conocía, todos se preguntaban que quién era James Polk. Belisario Domínguez no fue presidente de la República ni gobernador, siempre permaneció en Comitán, Chiapas, porque ahí era donde nació y donde quería permanecer. Sin embargo, sí fue senador y su puesto ahí fue memorable y destacante. Siempre buscó los puestos políticos a los que él quería llegar y luchó arduamente por lo que creía, especialmente por su pueblo. Todo Chiapas lo quería y lo conocía, lo veían como un héroe y muchas veces puso en riesgo su propia vida para sacar adelante a su estado y al pueblo. Y es así como murió. En relación a este proyecto, pudimos aprender bastantes cosas, tales como la colaboración con gente a distancia y también entender diferentes puntos de vista y métodos de trabajo. En ese proceso pudimos analizar a Belisario Domínguez y a James K. Polk. Domínguez y Polk no obtuvieron el puesto de manera voluntaria, sino fueron elegidos debido a sus experiencias, tal como lo fue Domínguez cuando un senador de Chiapas muere.
y Polk consigue la presidencia debido a la nominación de su partido de manera inesperada. Ambos, ya en sus puestos de poder, ganaron bastantes reconocimientos e influenciaron bastante en su país. Ambos de ellos comparten varias cosas y se diferencian en otras tantas, pero algo es de lo que podemos estar seguros, y es de que ambos fueron figuras de peso y de cambio en el periodo en el que estuvieron presentes. Gracias.